Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2. En particular vamos a trabajar sobre la resolución de algunos de los ejercicios incluidos en el trabajo práctico. En este caso vamos a trabajar sobre los ejercicios correspondientes a los campos electrostáticos. En el caso particular de este ejercicio, lo que nos pide es determinar el campo eléctrico, recordando que es una magnitud vectorial, o sea, tenemos que dar no solamente la magnitud, sino dirección y sentido, que está conformado en un punto dado del espacio, en este caso en el punto P, respecto de un anillo cargado. Este anillo está cargado uniformemente, y nos dan como dato una densidad longitudinal de carga. Esto nos hace, eh, digamos, nos da la pauta de que el anillo es muy delgado, por eso nos da la densidad longitudinal de carga, o otra de las formas de verlo es como empieza considerando el anillo, que en realidad el espesor del anillo es mucho menor que el radio del mismo, y a su vez que la distancia a la que se ubica el punto P es mucho mayor que el espesor de este anillo. Otra de las características es que el punto P, como lo están dando acá, ya nos da idea de cómo está ubicada nuestro sistema de referencia. Esto es, está ubicado el anillo concéntrico al origen sobre un plano, y el punto P está ubicado perpendicularmente al centro del anillo, y también obviamente al plano donde está aplicado el mismo. De esta manera, en realidad, podemos suponer cualquier sistema de referencia. Por lo tanto, iniciamos, digamos, planteándolo con un sistema de tipo cartesiano, pero después vamos a ver si quizás nos conviene utilizar otro. Para poderlo resolver, vamos a hacer la siguiente suposición. Como tenemos una densidad longitudinal de carga, suponemos que independientemente de la porción del anillo que tomemos, si tomamos un diferencial de longitud, nos va a dar una equivalencia de un diferencial de carga, que podemos considerar, dado estas restricciones que habíamos dicho, que el espesor es muy pequeño, como si fuera una carga puntual. De tal manera que podemos ubicar el punto sobre el cual vamos a aplicar o vamos a determinar la intensidad de campo a través de un vector posición R en general. Dada la simetría o la ubicación del el punto respecto del anillo, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero que nada, que vamos a tener una componente ubicada según el eje Z, ¿bien? Y vamos a tener una componente, considerando que podemos elegir cualquier punto alrededor del anillo, vamos a tener una componente que, para simplificar el análisis, vamos a considerar un sistema de referencia tipo cilíndrico, por la propia simetría del problema. Entonces va a estar ubicado siempre la proyección de ese vector sobre el plano en sentido radial, esto es, desde el punto o desde el diferencial de longitud elegido hacia el origen de coordenadas. Esto coincide con el vector unitario ρ. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Otra de las simplificaciones o otra de las características que vemos es que si en vez de elegir esta porción que se ve en el dibujo, hubiéramos elegido una porción que esté diametralmente opuesta, o sea, que esté en el extremo opuesto del anillo, dado que el radio del anillo es constante y la distancia h es constante, el módulo del vector posición sería exactamente igual. Bien, de tal manera que la componente, existiría una componente según el eje Z y una componente según ρ. Pero en ambos casos, bien, la tercer componente, que sería la componente perpendicular o la componente según φ, no existiría porque todas las dos proyecciones estarían contenidas en ese plano. Por lo tanto, independientemente de cualquiera de las posiciones que tengamos,
solamente el campo eléctrico, o la componente infinitesimal del campo eléctrico, debido a esta porción infinitesimal de carga, van a estar contenidas ambas componentes siempre en un plano. De tal manera que, como hemos escrito acá, la componente según el vector unitario φ, que es la que nos da la posición, va a ser siempre nula. Otra de las características es que, como nos han dado como referencia la densidad longitudinal de carga, teniendo en cuenta la longitud total del anillo, nos va a permitir determinar la carga total que tiene ese anillo. A esta longitud, por tratarse de un anillo centrado en el origen, la podemos caracterizar a través de la expresión de la circunferencia, siendo ρ el radio. Bien. Lo siguiente es que el vector posición de alguna de estas porciones que hemos elegido arbitrariamente, como dijimos, la podemos expresar en función de las componentes, según ρ y según z. En particular, la componente según el radio, según ρ, está apuntando desde el anillo hacia el origen, por eso es que la escribimos con este signo negativo. Y basado en esta característica podemos determinar cuál es el módulo de ese vector posición, que va a ser exactamente igual para cualquier otra porción del anillo que hayamos elegido. En particular, si desarrollamos a través de la expresión de campo eléctrico que vimos en la parte de teoría, o lo que habíamos visto también en física, podemos expresarlo en función de la carga puntual. En este caso, la carga va a estar dada por la densidad longitudinal de esa porción diferencial de Q, de carga. Expresando digamos, mejor dicho, desarrollando, reemplazando el vector posición R1, como estamos acá, podemos reescribir esta expresión de esta manera. Otra de las características que habíamos estado viendo es que si tomáramos nuevamente este elemento diametralmente opuesto, veríamos, como dijimos, que estaban contenidos en un mismo plano, pero la componente, según ρ, sería exactamente igual y de sentido contrario a la del primer elemento. Por lo tanto, hay una simetría en este plano también, de tal manera que las componentes, según ρ, de estos dos elementos se anularían mutuamente entre sí. Y esto es válido para cualquier par de elementos que nosotros hayamos encontrado. Por eso, cuando queremos encontrar la expresión del campo eléctrico total e integramos el campo eléctrico, en lugar de hacerlo entre 0 y 2π, basta con multiplicar la expresión por 2 y hacer la integración solamente desde 0 a π. Vemos que los elementos como la densidad longitudinal de carga, el radio del anillo, la altura son elementos constantes, por lo tanto los puedo sacar fuera de la integral, y me quedaría la expresión en función de, o sea, la integración la haría a lo largo de este anillo en función de φ. Mientras que la única componente que va a quedar del campo eléctrico es aquella que esté orientada según z, dado que para cada uno de los elementos que puedo tomar, como dijimos, se anulaban contra el contrario, o sea que no voy a tener componentes según ρ, tampoco voy a tener componentes según φ, como habíamos dicho, entonces la única posibilidad que queda es que todas las componentes estén orientadas según el eje z. Resolviendo esta integral es simplemente la expresión de la mitad de la circunferencia, por lo tanto, esta es la función que me va a determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto P y, como sabemos, va a depender de la densidad de cargas, del diámetro del anillo y la distancia a la que ubique el punto de observación. Esta expresión es únicamente válida para cuando el punto está sobre un eje
perpendicular que pasa por el centro del anillo. ¿Bien? De tal manera que si en lugar, que es otra de las cuestiones que me pedí el problema, tener un anillo, tuviéramos un disco con el mismo radio RO, tendríamos que, además de hacer la integral a lo largo del anillo, tendríamos que integrar desde el origen de coordenadas hasta ρ como si fuera una serie de anillos concéntricos. O sea que podemos aplicar la misma expresión que hemos encontrado. Nuevamente, las componentes, según φ, según ρ, se anularían del campo eléctrico y únicamente nos quedan componentes según z. De tal manera que, desarrollando ahora la expresión, teniendo en cuenta esta nueva integral, dado que la integral según φ ya la conocemos, lo que vamos haciendo es integrando desde el origen hasta el radio externo de ese anillo, perdón, de ese círculo, que en este caso lo hemos representado con una magnitud R. De esta forma encontramos esta nueva expresión. Si estuviéramos en el caso particular que el radio ρ es muy grande o mucho mayor comparado con la distancia a la que ubicamos el punto P, o sea, comparado con H, toda esta expresión se reduce a esta que estamos viendo acá, que equivale a una expresión de una superficie infinitamente extensa, en donde si la vemos detenidamente, va a depender de la altura, pero no de la posición. O sea que en un plano infinitamente extenso, o dicho de otra manera, si nos ubicamos cerca de un plano cargado, bien, en donde estemos mucho más próximos que las dimensiones de esa placa o de ese plano cargado, no va a depender de otra variable más allá que la propia densidad superficial de cargas del plano y de la distancia a la que nos ubiquemos, obviamente teniendo en cuenta el medio en el cual estamos actuando. Estas mismas deducciones podríamos haberlas encarado también con otro tipo de análisis, como lo hemos hecho también en otras materias, como por ejemplo en Física 2, ¿bien? En donde llegábamos a una misma conclusión utilizando, por ejemplo, la ley de Gauss. Siguiendo con este estilo de problemas, que en realidad son problemas que ya hemos visto también en otras materias, como en física, pero que estamos tratando de darle digamos, un giro para utilizar aquellas herramientas y la nomenclatura a la que vamos a aplicar en esta materia. Vamos a ver el siguiente ejercicio resuelto, que es el ejercicio número 5, que lo que nos pide es determinar algunos valores y parámetros del caso particular de un capacitor de placas paralelas, bien, conformado por dos discos de diámetro D, que están separados una distancia de 5 milímetros, y entre ellos existe un dieléctrico ideal, pero cuyo valor es distinto del vacío. Bien. A su vez, cada uno de estos discos tiene una carga eléctrica, pero es diferente, es decir, o sea, tenemos una diferencia de potencial entre las placas de este capacitor de placas paralelas. Nuevamente, de manera sencilla, lo que hacemos es hacemos coincidir una de las placas con un plano de un sistema de referencia, de tal manera que el origen quede en el centro de la misma placa, de tal manera que la otra placa del capacitor va a estar ubicada de manera paralela, también va a ser concéntrica con el eje, en este caso el eje elegido del Z, de tal manera que podemos establecer también una relación entre la distancia según el eje Z y la altura. En general, en la mayoría de los capacitores, una característica es que la superficie de las placas, o en este caso, como son circulares, el diámetro de las mismas es mucho mayor que
la distancia que las separas. El dieléctrico es relativamente delgado. Esto nos da digamos, ciertas características. Una de ellas es que, también como hemos estudiado, el campo eléctrico en un capacitor ideal de placas paralelas, cuyas dimensiones son mucho mayores que la separación, nos permite afirmar que entre las placas el campo eléctrico es uniforme. Esto es que va a tener la misma dirección y sentido, así como su magnitud, en cualquier punto que nos ubiquemos entre las placas. Inclusive, si esta separación es pequeña comparada con el diámetro, podríamos llegar a suponer que inclusive hasta el borde, hasta el límite de las placas, esta condición se cumpliría más o menos de manera constante. Por otro lado, aplicando algunos de los conceptos que hemos visto en las clases anteriores, si estas placas están cargadas, el gradiente o la variación del campo eléctrico en la cercanía de las placas va a ser o va a depender exclusivamente de la densidad de cargas que yo tenga en cada una de las placas. ¿Bien? Y dado que está establecido este campo eléctrico y que hay una diferencia de potencial entre las placas, también podemos hacer uso de una de las ecuaciones que habíamos estudiado, que nos relaciona el campo eléctrico con esa función potencial, con esa diferencia de potencial, y estas se relacionan a través del negativo del gradiente de esa función potencial. Aplicando nuevamente aquellos conceptos que hemos visto, en las inmediaciones de las placas del capacitor, si aplicamos el laplaciano de la función potencial, obtenemos que esta va a estar relacionado con, como habíamos dicho, esta función potencial va a ser causada por esas cargas y obviamente por la permitividad eléctrica del medio. Pero entre las placas, en el dieléctrico propiamente dicho, en donde no tenemos cargas libres, una de las características que, o mejor dicho, una de las aplicaciones que podemos hacer, es decir, que en ese caso particular, en lugar de satisfacer la condición de Poisson, satisface la condición de Laplace. Esto es que en el dieléctrico entre las placas, el laplaciano de la función potencial va a ser igual a cero. Bien, dicho de otra manera, no hay cargas netas en el dieléctrico. Recordando cómo era la expresión de ese laplaciano, bien, en donde tenemos en cuenta las tres variables, vamos a hacer la siguiente simplificación. Una de las cosas que habíamos dicho es que entre las placas del capacitor el campo eléctrico era uniforme, quiere decir que está orientado de manera perpendicular a las placas y que no tiene cambios de dirección, ni de sentido, ni de magnitud, así nos movamos en el eje Y, en el eje X, solamente va a tener una variación si nos movemos entre las placas, dado que tienen distinto potencial. De tal manera que no va a haber una variación del potencial ni en X, ni una variación de potencial en Y. O sea, solamente vamos a tener una variación según el eje Z. Pero a su vez, esa variación tiene que cumplir con la condición de Laplace, porque no hay cargas netas en el dieléctrico. Para que se cumpla esta condición que estamos viendo aquí, es necesario que a esa misma función potencial cumpla con esta otra condición. O sea, que su derivada primera sea igual a una constante. Si derivo esta constante respecto de z, me da 0. Bien, esa es la condición que estamos estableciendo acá. Y esta condición, nuevamente, de que la derivada de una función potencial me da igual a una constante cuando la función potencial tiene una función de tipo lineal. La función lineal más, digamos, más general que podemos determinar es una dependencia
lineal con la variable, en este caso como la diferencia potencial se da a lo largo del eje Z, va a depender de Z, afectado por una constante, que es la constante de integración, de derivación que aparece en esta condición que debíamos satisfacer, más una constante de adaptación o una constante en el origen. Bien, ¿cómo determinamos estas constantes? Aplicando las condiciones de contorno. Entonces vamos a aplicar la primera de las condiciones de contorno, que es ubicarnos en el plano en el que coincide con el origen de coordenadas, esto es con la variable z igual a 0, en donde está ubicada la placa. En la función que acabamos de dar, si hacemos z igual a 0, quiere decir que la constante C2 va a ser equivalente al potencial que tengamos en ese caso. Por eso es que, en particular, en este caso, la constante C2 equivale a los 100 volts que tiene de potencial la placa en ese caso. La segunda condición de contorno se da sobre la segunda placa, que está a 5 milímetros por sobre el origen de coordenadas. Entonces, reemplazando los valores que ya hemos obtenido en la función potencial, bien, nos queda que el potencial en particular en ese punto va a ser de 250 volts, que la distancia Z es de 5 milímetros y ya conocíamos la constante C2. De esta forma podemos despejar la constante C1, que es de 30.000 volts por metro. Ya las unidades nos están indicando de que esa constante en realidad está relacionada de alguna manera con el campo eléctrico, dado que tiene las mismas unidades. De tal manera que la función potencial que hemos encontrado para este caso particular tiene esta forma. Aplicando el negativo del gradiente de esa función potencial que hemos hallado, vemos que es igual a una constante, ¿bien? O sea que en definitiva esta condición que habíamos encontrado no es ni más ni menos que el gradiente de esa función potencial, y en particular nos da la característica que en la dirección de Z el campo eléctrico está con signo negativo, quiere decir que está orientado en sentido contrario, de la placa de mayor potencial a la de menor potencial. Bien, recuerden que esa era la explicación de ese signo negativo, en donde el potencial decrecía en el sentido de orientación del campo eléctrico. Está orientado según Z, como dijimos, no tengo variación ni en X ni en Y, y varía en 30.000 volts por cada metro. Como la distancia de 5 milímetros, eso nos explica esa diferencia solamente de 150 volts que tengo. Esta unidad coincide aproximadamente con las características dieléctricas disruptivas del aire, o sea que podríamos suponer que el dieléctrico se comporta más o menos parecido al aire. Ahora bien, con estos valores y con estas características que hemos encontrado, ahora sí podemos aplicar la ecuación o la deducción que habíamos dicho anteriormente para determinar cuál es la densidad de cargas en cada una de las placas del capacitor, relacionando la densidad de carga con la intensidad del campo eléctrico, que fue una de las ecuaciones que encontramos en la teoría. Reemplazando por los valores numéricos y teniendo en cuenta que la permitividad del medio la podemos expresar en función de la permitividad relativa, que es un dato, y la del vacío, nos da que tenemos este valor de densidad superficial de carga en cada una de las placas de ese capacitor. Como vemos, estas herramientas que hemos empezado a estudiar, en particular en esta etapa, son también de utilidad para resolver ejercicios que habíamos también resuelto en otra materia o en otra etapa, utilizando las expresiones
de tipo integral. Bien, acá hemos utilizado las expresiones, digamos, de puntos, las integrales o de línea también las habíamos denominado. Entonces vemos que ya no necesariamente necesitamos saber cómo varía la función en todo el recorrido, sino que sabiendo cómo varía en una pequeña región, en un punto, en un diferencial de volumen, de este caso de línea, podemos deducir las características de la función potencial y del campo eléctrico. Bien, en este ejercicio que que vamos a ver ahora, vamos a aplicar otra de las características que tienen los campos electrostáticos en particular. Una de las cosas que nos plantea es utilizar la teoría de la imagen para determinar el potencial eléctrico y el campo eléctrico en un punto ubicado en un espacio, en el espacio, alrededor de una carga o una partícula cargada que está enfrentada a una superficie conductora, bien, a un plano conductor. Este plano conductor es infinitamente extenso. Esto quiere decir que las dimensiones del plano son mucho mayores que la propia, a ver, vamos a checar un poco más, así lo podemos ver, que la propia distancia a la que está la carga del plano. ¿Sí? Esta distancia, dada la característica del problema, la vamos a denominar con la letra D. Bien, ¿en qué consiste la teoría de la imagen? Algo habíamos anticipado, pero bueno, vamos a repasar. Primero que nada, el hecho de tener una carga cerca de un plano conductor, que inicialmente lo podemos suponer eléctricamente neutro, pero que tiene la particularidad o la característica de que las cargas eléctricas se pueden desplazar a lo largo de ese material conductor. Si colocamos una carga positiva donde estaría Q1, esto va a producir una atracción eléctrica sobre las cargas libres negativas que hay en el conductor. Quiere decir que estas se van a comenzar a desplazar a raíz de esta fuerza eléctrica, bien, se van a comenzar a mover hasta llegar al límite en donde se pueden desplazar, dado que fuera de la frontera del conductor hay un dieléctrico y las cargas ya no se pueden desplazar, o digamos el dieléctrico tiene una conductividad prácticamente nula. Ahora bien, a medida que van llegando esas cargas atraídas por Q1, también existe una fuerza de repulsión entre las mismas. O sea que van a tratar de acercarse, pero mientras más se acerquen unas a otras, estas cargas van a ser repelidas. Mientras mayor cantidad de cargas, esa fuerza de repulsión va a ser mayor. Terminando en que van a ubicarse justo en la superficie de ese conductor, distribuidas de manera superficial. Pero ya no lo van a hacer de manera uniforme. ¿Por qué? Y porque la influencia sobre aquellas cargas que estén en la región más próxima a la carga, va a haber una mayor densidad superficial de cargas, pero a medida que me vaya alejando, la influencia de la carga es cada vez menor, por lo tanto la densidad superficial de cargas va a ir variando. Esto lo podemos analizar de acuerdo a este problema según el eje Z, y teniendo en cuenta que el eje Y, aunque no lo hemos representado, está perpendicular a la página, de tal manera que hay un plano, digamos, el plano conductor sería perpendicular a la página. También, si nos alejáramos de la página o nos adentráramos, digamos, por detrás de la pantalla, también se cumpliría que las cargas, a medida que nos alejemos del origen, van a ser, la densidad de carga, mejor dicho, van a ser cada vez menor. Otra de las características que tienen es que en el borde, en la frontera, en la superficie del conductor, dado, considerando, por ejemplo, una pequeña porción de la superficie en donde, sin cometer un error muy grosero, podemos considerar que ahí sí la densidad de carga es más o menos pareja, se va a cumplir la misma característica que habíamos visto en las placas de capacitor, o sea que el campo eléctrico en una distribución
uniforme de cargas. Esto, en definitiva, se traduce, como vimos en los capacitores también, en que conforman superficies equipotenciales. Esa pequeña porción conforma una superficie equipotencial. Y la única posibilidad es que las líneas de campo eléctrico sean perpendiculares a las superficies equipotenciales. De tal manera que eh, podemos suponer, o mejor dicho, podemos deducir, que en la frontera, en el límite de la superficie conductora, el campo eléctrico va a ir cambiando su intensidad, pero siempre va a estar ubicado perpendicularmente a esa superficie. Si ahora hiciéramos un estudio detallado de cómo estarían conformadas las líneas de campo desde esta carga, que la supusimos positiva o fuente, las líneas de campo se dirigirían desde la carga hasta las positiva hasta las cargas negativas en la superficie, y siempre estarían arribando de manera perpendicular a la misma. Si hiciéramos este análisis y determinando en función, por ejemplo, de estudiando las fuerzas de atracción y repulsión entre las cargas en función de, digamos, la ley de Coulomb, podríamos deducir la forma del campo eléctrico y observaríamos que, considerando la mitad que está en la parte dieléctrica, tiene exactamente la misma forma que la distribución de líneas de campo eléctrico de un dipolo. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque en realidad, en lugar de hacer todo este análisis que hicimos en la superficie conductora, podríamos suponer que en realidad todo esto se comporta como si hubiera una única carga puntual con la misma magnitud que Q1, ubicada a la misma distancia de la frontera, pero con signo negativo, y la distribución del campo eléctrico alrededor de Q1 sería exactamente la misma. O sea que podemos utilizar, en lugar del modelo complejo de la placa conductora, un modelo mucho más sencillo, que es el modelo de distribución de campo eléctrico del dipolo. Y eso es lo que vamos a aplicar para la resolución de este problema. Dado que para obtener el potencial y la intensidad del campo eléctrico en un punto, basta con conocer cómo está ubicado el punto respecto de cada una de las cargas. La carga real y esta carga imagen o imaginaria que tenemos ubicada en este punto. Entonces, aplicando ese concepto, podemos deducir la expresión de la función potencial, teniendo en cuenta que la carga de Q2 es igual, pero de signo contrario, a la de Q1. De tal manera, o mejor dicho, de la misma manera, podemos aplicar la distancia, o calcular la distancia de R1, bien, y la distancia de R2. Esto sería para cualquier posición en el espacio. En particular, si ubicáramos, como hemos hecho en el dibujo, en donde P está ubicado en un plano XZ, en donde la variable y se haría igual a 0, estas ecuaciones obviamente se simplificarían, quedando las componentes en y igual a 0 en todos los casos. De tal manera que podemos obtener esta expresión de la función potencial en función de las medidas. Esta sería la más general, y en el caso particular del problema simplemente podríamos hacer la variable y igual a 0. Esto nos da una idea de que la función potencial va a tener una expresión que depende de las tres variables, o sea, tiene una distribución espacial. Nuevamente aplicando el gradiente de esa función potencial, nos permite obtener la expresión del campo eléctrico. O mejor dicho, el valor del campo eléctrico en particular. De tal manera que vemos que el campo eléctrico, en este caso particular, vamos a considerar resolver nada más que la expresión del campo eléctrico según X, que va a tener esta expresión,
Y de manera análoga, como hicimos en el ejercicio anterior, podemos encontrar cuál es la función de la densidad de cargas. Podemos hacer, haciendo este mismo análisis, o sea, haciendo la derivada parcial respecto de y de z, podemos encontrar las componentes de campo según el eje z, ¿bien? Y según el eje y en particular. En este caso, en esta configuración que vemos, no tendríamos componentes según y, pero si eligiéramos otro punto cualquiera del espacio, tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Mm? De tal manera que, como vemos, las ecuaciones que en realidad tienen una expresión relativamente compleja para ciertas condiciones particulares, como por ejemplo, si quisiéramos determinar cuál es la mayor densidad de carga, vemos que esta se logra cuando las tres coordenadas son igual a cero, esto es en el origen, y que coincide particularmente con el punto más cercano a la carga, ¿bien? Porque nosotros ubicamos de manera conveniente nuestro sistema de coordenadas de esa manera. Si hubiéramos ubicado nuestro origen de coordenadas de otra manera, igual obtendríamos que la mayor densidad superficial de carga se va a dar exactamente en un punto, digamos, el punto más cercano a el plano conductor, y este punto siempre resulta ser una perpendicular al plano, que pasa por el punto donde está ubicada la carga y que va a tener siempre esta misma expresión. Y por último, en esta parte parte del ejercicio, de este trabajo práctico, vamos a trabajar un poco con los campos magnéticos, en donde hay que tener en cuenta algunas otras consideraciones. Una de ellas es que vamos a, primero que nada, ver cuáles son las condiciones del problema, y segundo es que la ubicación del campo magnético, en este caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta distribución que estamos viendo, que es la que nos plantea el problema, a pesar de que acá lo hemos dibujado en el plano, pero en realidad el campo eléctrico no va a estar ubicado en el plano en donde está el conductor que lleva la corriente y el punto P de observación que está ubicado acá, sino que, como vamos a ver, va a tomar una dirección perpendicular al plano de la hoja o de la pantalla. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las características? Tomamos un tramo finito o limitado de un conductor que es rectilíneo, a través del cual circula una corriente eléctrica, que en este caso es constante, y ubicamos un sistema de referencia de tal manera que uno de los ejes coincide con el eje longitudinal del conductor, el origen de coordenadas está ubicado sobre el conductor y el punto P de observación está perpendicularmente ubicado respecto de la mitad de ese conductor, a una distancia R. Para hacer el análisis, vamos a tomar lo que le denominamos elementos de corriente. ¿Y en qué consiste un elemento de corriente? Como hemos visto, es simplemente el resultado de multiplicar el valor de la corriente, que es exactamente el mismo en cualquier punto del conductor, por un diferencial de longitud. Como si este elemento fuera un elemento muy pequeño, porque es una longitud infinitesimal, los efectos es como si fueran de un punto, ubicado en esta posición respecto del punto de análisis en el espacio. Esta longitud infinitesimal, dado que hemos ubicado el eje Z a lo largo del conductor, podemos expresarlo también en función de las coordenadas del eje Z. De manera similar a como hicimos antes, de la expresión general del campo magnético, en este caso lo estamos expresando en función de H, dado que no tenemos en cuenta por ahora la permeabilidad magnética del medio,
podemos escribirlo de esta manera, y resulta ser el resultado del producto vectorial del elemento de corriente, como habíamos dicho, por la distancia a la que se ubica el punto. Bien, todo esto dividido por la distancia al cuadrado. ¿Mm? Esta expresión nos indica que el vector de campo magnético, como habíamos dicho, va a ser perpendicular al plano formado, por un lado, por el elemento de corriente, y también por el vector posición, desde el elemento de corriente al punto de observación. Como el eje Z y el vector posición R están sobre el plano de la hoja, quiere decir que, como habíamos anticipado, el campo magnético va a estar perpendicular a la hoja. ¿Y cuál sería su sentido? Bueno, aplicamos la regla de la mano derecha. Bien, considerando la regla de la mano derecha, si la corriente va en este sentido, las líneas de campo girarían en sentido, digamos, pasando, digamos, o entrando a la hoja en este punto. ¿Bien? O sea que el campo magnético no solamente va a ser perpendicular, sino que su sentido va a ser ingresando a la hoja. O sea que esta proyección que hemos hecho acá, podemos suponerla que en realidad estaría hacia adentro de la pantalla o de la hoja. Y como, digamos, podemos utilizar una condición de simetría de tipo cilíndrica, vamos a asociar a esa dirección con un vector unitario que siempre va a ser perpendicular, por un lado al eje Z, por otro lado a un eje que va a ser siempre radial, ¿bien? Por eso es que lo podemos representar con el vector unitario mu sub phi. De tal manera que acá, bien, cuando desarrollamos la expresión del producto vectorial, nos queda en función de mu sub phi. Y en particular, teniendo en cuenta que, digamos, estamos hablando de el producto lo podemos hacer en función de el producto de R y de phi, esto, la relación que existe entre ambos, va a estar dada por el seno del ángulo que forman entre sí. Entonces lo podemos expresar de esta manera. Bien. Acá creo que hay un error. Acá sería esto multiplicado por R. Bien. Acá creo que hay un error. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta expresión, si ahora hacemos la integración a lo largo de todo el eje Z, bien, en donde, como habíamos dicho, el origen de coordenada estaba en la mitad, por eso integramos desde Z menos L, que es la longitud del conductor, sobre 2, hasta más L sobre 2, de esta expresión, y podemos escribirlo de esta forma. De tal manera que vemos que tenemos dos variables. Por un lado el ángulo, que va a depender de la posición de Z donde nos encontremos, y también de la posición de Z. Entonces tenemos que unificarla para más sencillez digamos, y como dependen uno del otro, para más sencillez en la integral nos conviene hacer una unificación o un cambio de variables a una única variable. La primera relación en que encontramos es que R siempre va a depender de la cosecante del ángulo θ, dado que la distancia de R es una constante. Y la distancia z, bien, la podemos poner también en función de R, que es una constante, y del ángulo θ. Derivando esta expresión, nos encontramos con esta otra que tenemos aquí. Reemplazando las expresiones que habíamos visto antes, obtenemos estas expresiones en donde esto corresponde al diferencial de z y esto corresponde a r al cuadrado,
Y haciendo las simplificaciones del caso, llegamos a esta expresión, que es una integral simple en donde hemos cambiado los límites de integración. En lugar de ser z, digamos, menos L sobre 2 y L sobre 2, Φ1, que es el ángulo que forma entre el eje Z y R en un extremo, y Φ2, que es el ángulo que se forma en el otro extremo de integración. Resolviendo, encontramos esta expresión que en lugar de estar en función de la longitud del conductor, está en función de los ángulos. Y esto nos va a determinar cuál es la intensidad del campo magnético, y vemos que va a ir decreciendo en función de la distancia a la que nos ubiquemos. Dado que, como el elemento era finito, podemos expresar el ángulo φ o al coseno del ángulo φ, como hemos encontrado, en función de las dimensiones que son constantes del problema, y considerando, como habíamos dicho, que el campo magnético es la intensidad del campo magnético multiplicado por la permeabilidad magnética de este medio que rodea el conductor, obtenemos esta expresión. Si el conductor fuera muy largo respecto de la distancia a la que ubico el punto P, podríamos considerar lo que es infinitamente largo, de tal manera que el ángulo θ1 tiende a ser 0 y el ángulo θ2 tiende a ser de 180 grados, llegamos a la expresión del campo magnético de un conductor infinitamente largo, y como sabemos, esto va a depender de la intensidad de la corriente y del medio, pero va a depender estrictamente de la distancia a la que nos ubiquemos del conductor, y que este mu-phi nos está indicando que las líneas de campo magnético van a ser concéntricas y cerradas alrededor del conductor, que era otra de las deducciones que habíamos hecho respecto del campo magnético de un conductor cualquiera.